490 a.C. Piensen en esto. El imperio más grande, el más poderoso que el mundo había visto jamás, se pone en marcha. ¿Su objetivo? Apagar de una vez por todas esa pequeña pero insolente llama de libertad que ardía en Grecia. Y todo se decidiría en una sola batalla, en una llanura junto al mar. Una batalla que cambiaría el destino no solo de Atenas, sino de lo que hoy llamamos civilización occidental. Esta es la increíble historia de Maratón. A ver, para que nos hagamos una idea del tamaño del desafío, tenemos que mirar hacia el este. Ahí estaba el imperio aqueménida, con Darío I al mando. Y no era un imperio cualquiera, no, era una fuerza absolutamente colosal. Se extendía, fíjense, desde el río Indo hasta el Danubio. Ya se habían tragado Jonia, Tracia, Macedonia y, claro, Grecia. Grecia era la siguiente pieza que querían añadir a su enorme tablero de conquistas. Bien, vamos a meternos de lleno en por qué pasó todo esto. ¿Qué es lo que lleva al imperio más poderoso del planeta a fijarse en un grupito de ciudades-estado que además estaban divididas entre sí? Pues mirad, no se trataba solo de conquistar por conquistar o de conseguir más recursos. La cosa era mucho más compleja. Había una mezcla de poder, de prestigio y sobre todo de venganza. Darío necesitaba demostrar quién mandaba, aplastar cualquier rebelión que tuviera cerca y, por encima de todo, quería vengar una humillación muy concreta, la revuelta jónica. Los griegos habían ayudado a sus parientes de Asia Menor y, para colmo, habían quemado la ciudad persa de Sardes. Eso era una afrenta personal que un rey como Darío sencillamente no podía perdonar ni olvidar. La diplomacia persa, la verdad, no se andaba con rodeos. Sus enviados llegaban y pedían tierra y agua. Un gesto simbólico que significaba una cosa: sumisión total, rendición incondicional. Pero claro, la respuesta de Atenas y Esparta fue, digamos, igual de directa. Cogieron a los heraldos y los ejecutaron. Y con eso ya no había vuelta atrás. Aquello era una declaración de guerra en toda regla. El choque era, a partir de ese instante, inevitable. Y la respuesta de Darío, como era de esperar, fue una demostración de fuerza brutal. Una flota de 600 naves. 600, con 25.000 hombres a bordo. ¿Su misión? Aplastar, sin más, la resistencia griega. Cuesta imaginar el terror que tuvo que provocar ver esa armada inmensa avanzando por el mar Egeo. Debió ser aterrador. Y frente a esa marea que parecía imparable, ¿qué había? Pues un puñado de ciudades. Vamos a ver quiénes eran esos defensores, quiénes formaban el llamado Muro de Bronce de Grecia. Y aquí se ve clarísimo, esto es el choque de dos mundos, de dos formas de entender la guerra totalmente opuestas. Por un lado, el soldado persa, más ligero, más ágil, con su arco, y por el otro, el hoplita griego, que era, una auténtica fortaleza de bronce andante. Y claro, las tácticas de cada uno eran un reflejo de su equipo. ¿Qué hacían los persas? Pues ablandar al enemigo desde lejos, con una lluvia constante de flechas, y después, ¡zas!, lanzar a su temible caballería para rematar la faena. Los griegos, todo lo contrario. Ellos lo apostaban todo al combate cuerpo a cuerpo, a la fuerza bruta y a la disciplina de este choque frontal de sus hoplitas. Porque el hoplita era el alma del ejército griego. Y ojo, que no era un soldado profesional, ¿eh? Era un ciudadano normal y corriente que cogía las armas para defender su casa, su polis. Pero vaya armas. Armadura completa de bronce, ese escudo enorme y pesado, el oplon, y una lanza larguísima que, en un cara a cara, lo convertía en una máquina casi invulnerable. Pero, claro, un hoplita solo era fuerte. Juntos eran letales. Y ahí entra la clave de todo: la falange. Esto no era un simple grupo de soldados, no. Era una máquina de guerra perfectamente engrasada. Un muro de escudos, uno pegado al otro, del que salía un bosque de lanzas. Imagínenlo. Avanzaban como si fueran una sola persona, una formación súper disciplinada, que si no se rompía era casi imposible de parar. Pero los griegos tenían un problema. Y era un problema gordísimo. Sus mejores guerreros, la élite, los espartanos, no podían ir. ¿Por qué? Porque estaban en mitad de un festival religioso, las Carneas, y su ley les prohibía luchar. La respuesta que le dieron al mensajero de Atenas fue demoledora. Os ayudaremos, sí, pero cuando acabe la luna llena. Así que Atenas y su única y pequeña aliada, Platea, se quedaban completamente solas ante el mayor ejército del mundo. Y con este panorama llegamos al momento de la verdad. Dos mundos, dos formas de ver la vida, a punto de chocar en una llanura. Vamos a ver cómo se desarrolló esa batalla que lo decidiría todo. El sitio que eligieron los persas para desembarcar no fue casualidad, claro. La llanura de Maratón, que por cierto, su nombre viene del hinojo salvaje que crecía por allí, era un terreno llano y amplísimo, el lugar perfecto, ideal para que su mejor arma, la caballería, campase a sus anchas. O al menos eso es lo que ellos pensaban.
Y aquí es donde empieza el gran misterio de la batalla. Un enigma que a día de hoy sigue trayendo de cabeza a los historiadores. Justo en el momento clave, cuando todo estaba a punto de empezar, la caballería persa no estaba. Simplemente se había esfumado. ¿Los habían mandado a otro sitio? ¿Estaban ya en los barcos para ir a atacar a Atenas por sorpresa? La verdad es que nadie lo sabe seguro. Pero esa ausencia lo cambió todo. Fue la señal que los griegos estaban esperando para atacar. Y ante esa oportunidad caída del cielo, el general griego al mando, fuera Milcíades o Calímaco, que todavía se debate, ideó un plan, que era una auténtica genialidad. Tan brillante como arriesgado, eso sí. Lo que vemos aquí es básicamente el dibujo de una trampa perfecta, la doble envolvente. A ver, vamos a analizar esta jugada maestra. Lo primero y lo más loco. Debilitaron su propio centro a propósito. Lo hicieron más fino, con menos hombres. Sabían que las mejores tropas persas, el corazón de su ejército, irían directas a por él, como un toro. Mientras, ¿qué hicieron? Acumular un montón de tropas en los lados, en los flancos, haciéndolos súper fuertes. La idea era sencilla, pero arriesgadísima. Dejar que los persas rompieran el centro, que avanzaran creyendo que estaban ganando, y justo entonces, ¡zas!, cerrar los flancos como una pinza y aplastarlos por detrás. Era, literalmente, una trampa mortal. El escenario ya está preparado. Imagínenlo, 10.000 griegos, y frente a ellos, un ejército que como mínimo les dobla en número. Entre los dos, 1,5 kilómetros de tierra de nadie. El silencio, la tensión, se podía cortar. Y de repente, un grito, un solo grito que se convertiría en un rugido que haría temblar la tierra. Y los hoplitas, con todo su equipo de bronce, empezaron a correr. Lo que pasó justo después desafía cualquier lógica militar. En medio de ese caos, de esa brutalidad, estaba a punto de forjarse una de las victorias más increíbles y decisivas de toda la historia. Y el plan funciona como un reloj suizo. El centro griego más débil empieza a retroceder. Pero ojo, no huyen, retroceden de forma ordenada, atrayendo a los persas. Y los persas, claro, pican el anzuelo. Se crecen, piensan que ya han ganado, y se lanzan a la carrera, adentrándose más y más y más en la boca del lobo. Y entonces, llega el momento. El centro persa está totalmente metido en la pelea, ciego de euforia. Pero en los lados los flancos griegos ya han aplastado a sus rivales y empiezan a girar. Giran hacia el centro. La pinza. La trampa se cierra. De repente, las mejores tropas de Persia se ven atacadas por los lados, por la espalda, donde apenas tienen protección. El pánico. El caos absoluto. Lo que antes era un ejército disciplinado se convierte en una masa de gente aterrorizada corriendo por su vida. Es una auténtica carnicería. Los que sobreviven huyen, despavoridos, hacia los barcos, con los hoplitas pisándoles los talones. Muchos en su desesperación se meten en las marismas y se ahogan. La batalla llega hasta la misma orilla de la playa, con los griegos intentando prender fuego a las nales. El resultado para los persas fue catastrófico. La tradición habla de 6.400 muertos, una cifra que da una idea de la escala de la masacre. Y los atenienses, aquí viene el dato que lo convierten en leyenda. 192, solo 192. La desproporción es tan brutal que para ellos aquello no podía ser otra cosa que un milagro, una intervención divina. Pero atención, porque la historia no acaba aquí. La batalla en la playa había terminado, sí, pero la guerra no. Los persas que lograron escapar en sus barcos tenían un plan B, dar la vuelta a la península y atacar directamente la ciudad de Atenas, que estaba completamente indefensa. Y aquí empieza la otra gran hazaña del día, la verdadera maratón. Esos soldados atenienses, reventados después de luchar a muerte durante horas, tuvieron que correr. Una marcha forzada de 42 kilómetros de vuelta a su ciudad. Y llegaron. Por los pelos, pero llegaron. Imaginen la cara del comandante persa, Datis, cuando su flota llega al puerto de Atenas y ve, en las colinas, a los mismos hoplitas que acababan de destrozar a su ejército, formados y listos para luchar otra vez. Fue demasiado. Dio media vuelta y ordenó la retirada. La victoria era total. La amenaza persa, por el momento, se había ido. Pero el eco de lo que pasó ese día en Maratón apenas estaba empezando a resonar. Vamos a ver cuál fue el verdadero legado de esta batalla. Atenas, como es lógico, se encargó de que nadie olvidara jamás semejante proeza. La victoria se grabó en piedra en monumentos como este, el desore de los atenienses en Delfos, que se pagó con el botín que capturaron. El mismísimo Fidias, el gran escultor, hizo estatuas para recordarlo. Y los veteranos de la batalla, los Marazonomacoi, fueron tratados como auténticos semidioses, como héroes legendarios durante generaciones.
Pero quizá lo más importante de todo, el legado de verdad, fue el golpe psicológico. Por primera vez, alguien había demostrado que el todopoderoso imperio persa, esa máquina de guerra invencible, podía ser derrotado. Maratón fue una inyección de moral brutal para todos los griegos. Fue la chispa de confianza que necesitarían para todo lo que estaba por llegar. Porque, y esto es clave, hay que entender que Maratón no fue el final de la historia, ni mucho menos. Fue solo el primer asalto. 10 años más tarde, el hijo de Darío, Jerjes, volvería. Y volvería con sed de venganza y con un ejército todavía más grande, inimaginable, que daría lugar a las legendarias batallas de las Termópilas y Salamina. Y claro, no podemos terminar sin hablar del legado más famoso de Maratón hoy en día, la carrera. Lo curioso es que la historia tiene su miga. El historiador Heródoto, el más cercano a los hechos, cuenta que un mensajero llamado Filipides corrió de Atenas a Esparta para pedir ayuda antes de la batalla. La otra historia, la del soldado que corre de Maratón a Atenas, grita victoria y cae muerto, esa es una leyenda que apareció mucho más tarde. Pero bueno, fue esta segunda versión, más dramática, la que inspiró esa nueva prueba en los Juegos Olímpicos de 1896, la maratón. Y así llegamos al final. Maratón fue mucho más que una simple victoria militar. Fue el momento que lo cambió todo, el que le dio a Atenas la confianza para lanzarse a construir su democracia, su filosofía, su arte, su siglo de oro. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Puede una sola batalla en un solo día cambiar de verdad el curso de la historia? Después de lo que hemos visto, parece que sí.